Hola chicos, bueno, llegamos a la unidad número 7. En esta unidad vamos a trabajar la temática compras. Eh, los ejes temáticos son factores que determinan las compras, la diferencia entre estándar de calidad y especificaciones, los métodos de compras, el inventario y las políticas o sistemas de compra. Nosotros ahora vamos a hacer como un breve paneo de todos estos ejes temáticos que después ustedes tendrán que profundizar. Si hablamos si tenemos que definir compra, decimos que hay compra y venta cuando una persona transfiere un producto a otro y el que lo recibe se compromete a pagar un monto en dinero por ese producto. En el servicio de alimentación, la compra es una de las funciones más importantes y hay que tener en cuenta que generalmente representan entre el 35 y el 50% de ese presupuesto. Estas compras están influenciadas tanto por el presupuesto como los costos. El costo es el esfuerzo económico que está dispuesto a enfrentar el servicio de alimentación en cuanto al personal, en cuanto a la mercadería, y el presupuesto es una formulación que se hace con anticipación de el monto o de lo que se va a gastar. Generalmente se hace con un año de anticipación. Estas compras también tenemos que tener en cuenta que están influenciadas por la situación geográfica donde se encuentra el servicio de alimentación, la época del año, por la disponibilidad de los alimentos, el tipo de cliente externo que se tenga y por la economía del país, en cuanto, sobre todo por la influencia de los precios. Bueno, otros factores que determinan una compra, que son muy importantes, es la planta física. Hay que conocer el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que se tiene y las condiciones en las cuales se encuentran. También es importante determinar los niveles de stock, tanto el mínimo como el máximo, como ya lo vamos a ver más adelante. Conocer los gustos y los hábitos del cliente externo para determinar esos productos que hay que comprar. Tener en cuenta el menú, la tipificación y el diseño de esas listas, cada cuánto se repite el menú para hacer el pedido de esos alimentos. La ubicación geográfica del servicio, porque si ese servicio se encuentra en una zona urbana que es central, va a tener mayor acceso a proveedores. En cambio, si se encuentra ubicado más alejado de la parte urbana, va a tener una limitación en cuanto a los proveedores que van a conseguir o para que se desplacen hasta ese lugar. Y otro factor que influye es la política de compra y el sistema de compra. Bien, dijimos que otros de los grandes ejes temáticos era el estándar de calidad que se pretende y las especificaciones. Nosotros vamos a determinar cuál va a ser, con el estándar de calidad, cuál va a ser la cualidad que va a tener ese producto. Es decir, las características determinadas obviamente por las características organolépticas, principalmente el rendimiento. Y esto va a determinar, por otro lado, la aceptación o no por parte del cliente o usuario del servicio. Vamos a poner un ejemplo. Depende del tipo de preparación en el que usamos un determinado producto, podemos adquirir un producto de menor calidad, tal vez, pero que tenga un buen rendimiento, porque ese producto a lo mejor tiene un costo menor en el mercado. Ahora, cuando la presentación sea muy importante, como por ejemplo un arroz, no es lo mismo comprar un arroz para un risotto que un arroz que se va a usar en una preparación tipo arroz con leche. El arroz para el risotto tiene que ser de mejor calidad, ¿sí? Porque las características de la preparación así lo determinan. Entonces, en ese caso, sí, a lo mejor vamos a pagar un poco más, siempre y cuando ese alimento tenga un buen rendimiento. Eso es muy importante también. Y las especificaciones, que después las retomamos en la unidad número 9, cuando se dé todo lo relacionado con control de calidad, son todas aquellas características, organolépticas o no, que van a tener que ser supervisadas cuando ingresa el producto o el alimento en el servicio de alimentación. Toda especificación debe, digamos, cuando hacemos el detalle de las especificaciones, tenemos que colocar el nombre o el código, el nombre comercial,
o el código del producto, también se pueden poner marcas. Si hay distintas calidades en el mercado, podemos determinar cuál es la calidad que nosotros vamos a usar en el servicio. Por ejemplo, los huevos, ¿sí? Los huevos también tienen determinada calidad y tamaño, y eso está determinado con un número generalmente. El volumen que nosotros vamos a adquirir, si vamos, por ejemplo, en el caso del arroz, volviendo al ejemplo, si vamos a comprar paquetes de 1 kilo o paquetes de 5 kilos, lo mismo puede pasar con las latas, si vamos a comprar latas chicas, latas grandes. En el caso de las carnes, por ejemplo, cuál va a ser la temperatura de ingreso, el color, el olor, el grado de firmeza del músculo, la textura. Por supuesto que todos los productos que ingresan en el servicio de alimentación tienen que estar aprobados por, en el caso de Santa Fe, por la SAL y responder a lo que plantea el Código Alimentario Argentino. Y siempre es conveniente para cotejar que lo que nos vende o nos entrega el proveedor sea lo que nosotros adquirimos, solicitar muestras. Las muestras también nos permiten evaluar el rendimiento, ¿sí? A lo mejor tenemos distintas calidades de un mismo producto, pero el rendimiento es similar, y eso va a impactar también en el costo, ¿sí? Buscaremos el que tenga un rendimiento, buen rendimiento, pero al menor costo posible. Estos son los ejemplos, ¿sí? Los ejemplos de rendimiento, era el ejemplo de la harina de maíz, también dijimos el ejemplo del arroz, y en el caso de las especificaciones, esto lo pueden sacar de las guías de buenas prácticas de manufactura que tienen colgadas, hay de varios productos, pero nosotros pusimos acá como ejemplo el caso del pescado. Fíjense que el pescado determina una temperatura de ingreso que permite que ingrese congelado, no así otros tipos de carne. Generalmente la carne picada no se permite que ingrese congelada en ningún otro tipo de carne, solamente el pescado. Por eso es muy importante también determinar la temperatura de ingreso. El cuadro de las diferencias para que sean más gráficas entre estándar de calidad y especificaciones. Continuar, también es importante, antes de realizar esa compra, hacer un análisis de mercado en cuanto al producto y el proveedor. En cuanto al producto, tenemos que evaluar si esos alimentos son de estación o están presentes durante todo el año y cómo fluctúa el precio durante el año. El tipo de presentación, el grado de industrialización y de embalaje que yo voy a necesitar, si lo consigo de esa forma o no. También pensar en el volumen de compra que voy a necesitar de este producto. Entonces eso me va a permitir determinar qué tipo de proveedor voy a necesitar y ahí evaluar también el costo. También hacer una evaluación en cuanto a la aceptación del cliente en cuanto a productos industrializados. Hoy en día existen muchos productos que tienen cierto grado de industrialización donde acortan algunos pasos a realizar en la cocina, pero hay que evaluar si esas variedades o esos productos son aceptados por el cliente y también responden al costo que nosotros queremos pagar. Entonces también es importante cuando uno piensa en ese producto que va a necesitar, establecer como un precio al que está dispuesto a pagar. En cuanto a los proveedores, también es importante buscar, o sea, hacer una investigación en el mercado de todos los proveedores que existen en cuanto a ese producto y ir haciendo un listado. Entonces uno lo tiene ya preparado si en algún momento necesita reemplazar ese proveedor porque hay alguna característica que no le convence. También ubicar en qué lugar de la cadena de comercialización se encuentra ese proveedor, ¿sí? Como decíamos anteriormente, si ese producto se compra en grandes cantidades, uno puede ir más arriba de esa cadena de comercialización y conseguir mejores precios porque no está pagando ese precio de los intermediarios. También tener en cuenta la ubicación donde se encuentra ese proveedor, si incluye el transporte o no, ¿sí? Y si nos queda fácil de acceder o no. Es importante, una vez que tenemos esa lista de proveedores, buscar los antecedentes y referencias, evaluar qué otros productos nos ofrece o qué otro servicio nos ofrece, como era el transporte, que es fundamental, con qué frecuencia también puede hacer ese transporte, y también evaluar si el producto ese que nos ofrece
es adecuado a las necesidades de nuestro servicio, o si necesitamos buscar otro proveedor que cumpla con esas necesidades. También hay que buscar y tener en cuenta los beneficios o las bonificaciones que podemos hacer por comprar compras al por mayor. Si tiene flexibilidad, si un mes le compro y un mes no le compro, si eso le conviene al proveedor, ¿sí? Las formas de pago, ¿sí? Todo eso tiene que quedar como bien en claro antes de empezar a realizar la compra. Bueno, el procedimiento empieza todo con la hoja de pedido, donde es una hoja donde yo voy a detallar las cantidades de esos alimentos que voy a necesitar. Luego de esta hoja de pedido se elabora la orden de compra, que esta puede ser por duplicado o triplicado, dependiendo la cantidad de personas que intervienen, pero siempre es importante que haya una para el vendedor y uno que quede para nosotros, que va a ser nuestra forma de chequear y corroborar cuando nos llega el pedido a la institución. Esta orden de compra es importante que tenga bien todos los datos, ¿sí? Que tenga una fecha, que establezcamos también la hora de entrega, porque no nos puede llegar el proveedor a cualquier horario a nuestra institución. Tiene que cumplir con esos requisitos, tiene que decir bien la cantidad, la descripción del producto. Entonces nosotros vamos chequeando si coincide el producto que nos llegó con lo que nosotros realmente queríamos comprar. Bueno, este es otro ejemplo de una orden de compra. Bueno, también otro concepto muy importante que es que tenemos que tener en claro cuando hablamos de compras es el inventario, ¿sí? Después también vamos a relacionar este inventario con la unidad número 8 cuando hablemos de costos en los servicios de alimentación. En el inventario nosotros tenemos una lista detallada de todos los productos que están almacenados en el servicio de alimentación, el nombre del producto, la cantidad que tenemos y, en stock y el precio que pagamos por ese producto. Es muy importante no solo realizar un inventario físico, sino también un inventario mecánico o informatizado, porque en función de eso vamos determinando cuáles son los productos que van llegando a su fecha de vencimiento, ¿sí? Porque recuerden que esto representa un activo para el servicio. Entonces, si a nosotros se nos vence un producto, ese producto se tiene que desechar y eso implica un costo para el servicio de alimentación. Entonces, generalmente, si bien se va actualizando a menudo a medida que va saliendo la hoja de pedido, también es importante que una o dos veces al mes, o sea, generalmente el primero y el último día, se realice este inventario físico, donde lo realiza generalmente el encargado del depósito, ¿sí? O el despensero. Bien, nosotros dijimos al principio que es muy importante tener en cuenta con qué presupuesto nosotros contamos para adquirir productos y servicios. Generalmente la compra de materia prima representa, como dijo Ari, entre un 35 y un 50% del costo total del costo total del servicio. La capacidad de almacenamiento también va a limitar nuestro stock o nuestra capacidad de compra, ¿sí? Por eso es importante determinar cuánto podemos tener como máximo almacenado y cuál va a ser nuestro stock mínimo, es decir, la cantidad a partir de la cual nosotros ya tenemos que realizar el pedido. Cuando elegimos proveedores también, como decía Ari, es importante, así sean mayoristas, productores o minoristas, que tengamos en consideración el tiempo que demora el producto en llegar, desde que nosotros hacemos el pedido hasta que llega el servicio de alimentación, porque eso va a condicionar también nuestro stock mínimo. Las pérdidas reales o potenciales se tienen que retirar del inventario, es decir, todo aquello que se destruyó o que se venció. Por eso es importante el sistema de rotación. Otro de los, nosotros dijimos que podemos, como sistemas de inventarios, utilizar el de mínimos y máximos, o sea, máximo es la capacidad total, la cantidad total que puedo tener almacenada, dependiendo de las dimensiones de nuestro depósito,
El mínimo es el nivel que me da seguridad, a partir del cual yo tengo que realizar la compra nuevamente para no quedarme sin stock. También se puede utilizar un método que se llama ABC, que esto lo pueden sacar del libro de Dolly Tejada, tienen colgadas las páginas en el entorno, en donde digamos, se le coloca la letra A los productos que tienen mayor costo, o otro de los métodos es el de primero entra, primero sale. También se pueden colocar rótulos de colores como para saber cuáles son los productos que están próximos a vencer. Muy importante también registrar, saber cuáles son nuestras estadísticas de consumo. Nos lo va a dar, por supuesto, el programa de menúes, pero depende cuál sea la modalidad que se implemente en el servicio de alimentación y también las características del cliente externo o del usuario. Vamos a ver también, por supuesto que siempre que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el aspecto higiénico-dietético, ¿sí?, que los productos no se contaminen en el lugar donde están almacenados, ya sea el depósito de víveres secos o las cámaras frigoríficas. Por eso se deben implementar las buenas prácticas de manufacturas y realizar siempre, registrar todos los movimientos, ya que como esto dijimos que constituye un activo, muchas veces se pueden producir pérdidas por robos o hurtos, ¿sí?, de alguno de los empleados. Ahora vamos a ver un ejemplo, después de inventario, implementando el método de mínimos y máximos. El producto que elegimos son las galletitas de agua. Muy importante saber cuándo debo volver a realizar el pedido, ¿sí?, y cómo calculo ese stock mínimo. Ese stock mínimo puede estar predeterminado o lo puedo calcular. Para eso tengo que saber cuánto voy a usar por día, o sea, cuántos gramos de galletitas se utilizan por día por persona o por usuario del servicio de alimentación, el tiempo muerto, que es el tiempo que pasa entre que realizo el pedido y llega, por eso también es fundamental la confianza, cuando elegimos un proveedor, la confianza, ¿sí?, para asegurarnos de que el día que está estipulada la entrega, el producto llegue. Y este factor de seguridad, que se puede agregar o no, va a depender de la capacidad de almacenamiento, del presupuesto, como decíamos, del nivel de confianza del proveedor y de la capacidad de reemplazo del producto. Por ejemplo, las galletitas de agua, si no llegan, se pueden reemplazar por pan tostado desecado al horno. Pero hay otros productos que pueden, como por ejemplo la leche, es imposible de reemplazar. Este factor de seguridad puede representar, por ejemplo, la cantidad equivalente a lo que se usa 1 o 2 días. Que se lo podemos sumar o no. Todo depende, como dijimos, de nuestro presupuesto y de la capacidad de almacenamiento. Entonces, si yo tengo que usar 70 gramos de galletitas por día por persona, tengo 150 raciones y el proveedor tarda 6 días en llegar, mi stock mínimo van a ser 63 kilos. Y mi stock máximo, en caso de que tenga capacidad de almacenamiento, van a ser 70 por 150 por 30 días. Creo que son 315 kilos. Si yo no tengo estos datos, o sea, no sé cuántos tarda el proveedor en llegar, y no tengo, ¿sí?, el porcentaje, stock mínimo estipulado para el servicio, tomo el 20% del total. En este caso sería 70 por 150 por 30, me da 315. A esos 315 kilos le saco el 20%. Bueno, espero que se haya entendido. Método de compra, que era otro factor a tener en cuenta. Este método de compra puede ser unitario o colectivo. Unitario es cuando cada institución hace su compra, ¿sí? Entonces, la ventaja es rápido, es ágil, es un método sencillo. Yo lo que quiero lo pido a ese proveedor y me lo trae, ¿sí? La desventaja es que si yo soy un servicio chico, no consigo tan buen precio como se compraría en grande volumen, ¿sí? El otro método de compra es el colectivo, donde un organismo, puede ser nacional, provincial, municipal, o cuando se agrupan servicios, compran para 2 instituciones o más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un mismo organismo está comprando para 2 instituciones, entonces se adquiere mayor volumen y hay menor costo de ese producto. Un ejemplo que
es común es, por ejemplo, los comedores escolares de un mismo barrio o sector en la provincia, a veces se suelen agrupar y buscan comprarle a un mismo proveedor. Como ventaja es el mejor precio y que optimizar recursos, o sea, en el mismo reparto, si están cercanos, ya le pueden llevar los productos. La desventaja es que si no están cerca, tenés mayor costo de flete, que tienen que coincidir con los estándares de calidad y con los productos o los insumos que quieren comprar. Tiene que haber acuerdos en esos productos. Puede haber un riesgo de robo y también riesgo bromatológico. Entonces hay que evaluar las ventajas y las desventajas de cada método a la hora de querer comprar. Acá vemos un gráfico donde lo explica más claro. Entonces yo siempre voy a tener una institución, en el método unitario, una única institución le compra un proveedor. En cambio, en el método colectivo, muchas instituciones le compran a un mismo proveedor, se reúnen para comprarle a un proveedor. Bueno, los sistemas de compra pueden ser tres, ¿sí? El primero es caja chica, que o sea, está presente en casi todos los servicios de alimentación, pero es como para tener un monto chico de plata, ¿sí? Para hacer compras de poco costo y de urgencia. Un ejemplo, que nos llegó el pedido de verdura, pero por algo no llegó en buenas condiciones la lechuga y hay que salir de urgencia a comprar lechuga para reemplazar ese día. ¿Sí? Es una compra chica y de urgencia. Ahora, cuando yo necesito contratar un servicio o algo de mayor costo, ya nos vamos a una contratación directa o a una licitación. La contratación directa es hasta un cierto tope de dinero, ¿sí? Generalmente, no, vamos a poner como ejemplo que no pasa los 75.000 pesos. O sea, yo puedo contratar directamente cualquier servicio que sea menor a 75.000 pesos. En cambio, la licitación es cuando excede ese monto, ¿sí? Entonces, la contratación directa es más simple, ¿sí? Donde se buscan precios entre pocos proveedores, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo de cómo se da la contratación directa. Es más sencillo, hay 3 pasos, siempre hay que confeccionar un plan de necesidades, es decir, detallar qué servicio necesito, ¿sí? Y todas las características de ese servicio. Después se pasa a la oficina de compras y es la oficina de compras la que solicita esas cotizaciones y después la misma oficina es la que elige o la adjudica al menor postor el servicio. En cambio, como decíamos, la licitación es un procedimiento donde tiene muchos pasos, ¿sí? Generalmente lo hace la administración pública y hay que tener en cuenta que se deben respetar ciertas condiciones que están todas especificadas en el pliego de condiciones. Esta licitación puede ser pública, la cual es abierta y se pueden presentar todos los oferentes que quieran, y si no, puede ser privada, donde el mismo adjudicario es el que elige, el mismo contratante es el que elige la cantidad de adjudicarios que se pueden presentar. Los pasos de la licitación son mucho más largos, ¿sí? Porque es como un proceso formal en el que hay que respetar cada paso a seguir. También se va a confeccionar un plan de necesidades que tiene que estar bien todo detallado. Luego va a pasar a una oficina de compras donde se va a estimar un posible costo de ese plan de necesidades. Después viene el tercer paso, que es fundamental, donde se van a detallar el pliego de condiciones, que este pliego de condiciones fija los derechos de las partes y establece un vínculo jurídico. Es decir, si yo no respeto una parte, puede haber una sanción por parte del contratante. Entonces tiene que haber condiciones generales, condiciones técnicas, hasta la tipificación de los alimentos. Se redacta todo, el horario que quiero que se entregue. Si es un servicio que estoy contratando, por ejemplo, un servicio de alimentación, se tiene que detallar hasta el horario en el cual se tiene que entregar el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Si no se respeta eso, puede venir una sanción. También el tipo de alimentos, todas las características que quiero que tenga, ¿sí? Hasta la cantidad de personal que tiene que haber presente en el servicio de alimentación.
Bien, la otra etapa es el llamado a la licitación, o sea, se hace público, se publica esta oferta y después vamos a pasar a la etapa donde toda empresa que se encuentre en condiciones va a presentar su propuesta. Esas propuestas se pueden modificar hasta que se realice la apertura de los sobres. ¿Qué significa la apertura de los sobres? Es cuando se empiezan a leer esas propuestas y se va a definir o se va a decidir cuál va a ser la que se elige. Se va a hacer una preadjudicación, ¿sí? Se va a elegir la empresa o el servicio que se quiere contratar, y luego se va a hacer la adjudicación que basa a la formalización del contrato. ¿Cuándo se formaliza el contrato? Cuando se notifica a la empresa de que fue elegida, y ahí se elabora ya la orden de compra, y luego viene la imputación definitiva, sería que ya se destina ese costo que se acordó para el servicio que se compra. Para finalizar, dejamos la bibliografía de referencia, la cual pueden consultar, y también está disponible el foro para hacer todas las consultas que requieran. Bueno, seguimos en contacto y nos vemos en la próxima unidad. Chao, chicos.